Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Esta va a ser otra edición de Respondiendo Comentarios. Quizá ni siquiera ponga los comentarios en pantalla, porque la verdad estoy con muy poco tiempo para editar. Estoy trabajando en otros videos que sí requieren más trabajo precisamente. Pero no quería dejar de cumplir porque hace mucho que no hago un Respondiendo Comentarios. Y no quería dejar de cumplir con la gente que amablemente comenta y hace algunas preguntas. No voy a leer los nombres, voy a leer los comentarios directamente. Me preguntan qué opino del Guardián en el Centeno. En mi humilde opinión me parece que le sobran muchas páginas, dice la persona que comentó, sobre todo al principio yo no entendía alguna cosa. Mira, el Guardián en el Centeno lo leí hace muchos años en una traducción de editorial Edasa, que después me enteré que tiene fama de ser mala, o eso decían por ahí. Creo que esto es subjetivo, por supuesto. Yo la agarré de grande, quizás una novela más para la adolescencia. Es cierto que no pasan demasiadas cosas, por lo que recuerdo. Es quizás más un trabajo sobre un personaje, sobre la visión de un personaje. Y es una novela un poco de iniciación, en el sentido que marca los devaneos de un adolescente, pero creo yo, sin darme a mí mismo o pretender tener ninguna autoridad sobre esta novela, estoy lejos de ser un conocedor de Salinger, bueno, aunque Salinger no escribió mucho más, escribió El Guardián entre el Centeno y algunos cuentos más, pero me parece que la gracia, una palabra poco feliz, pero creo que me vas a entender a lo que voy de la novela o lo interesante de la novela, es más que nada el personaje y la cosmovisión, el modo de ver el mundo. Es una novela que ha tenido un gran impacto en la juventud norteamericana, pero se sabe que el contexto en el que uno lee las cosas, la edad a la que uno lee las cosas, influye en las lecturas. Así que quizás no es la mejor respuesta que te puedo dar, no es demasiado contundente, pero tampoco te voy a mentir, es lo que te puedo decir. Acá me hablan del Deus Ex Machina. Dice que hay una especie de obsesión en los críticos de Internet con el Deus Ex Machina. Me parece que lo están usando mal en casi todos los casos. Según entiendo, un Deus Ex Machina se da cuando hay un giro argumental que tiene que ver con algo externo a la trama y que además rompe la coherencia de la historia. Pero los críticos suelen tomar como ejemplos de Deus Ex Machina giros que no está muy claro que sean incoherentes o en los que hay una clara anticipación. Por ejemplo, hace poco vi un video que mostraba dos. Uno era el viaje en el tiempo al final del Prisionero de Azkaban, la de Harry Potter, que para mí no es Deus Ex Machina porque se anticipa de varias formas. No la vi la peli, así que ni idea. Y el otro es el viaje en el tiempo al final de la película clásica de Superman, la primera de Richard Donner, argumentando que es un poder que jamás se presentó en ese héroe. Pero para mí no lo es, porque hasta qué punto es incoherente que un personaje que vuela y lanza rayos por los ojos, siéndose prácticamente un dios, haga un Deus Ex Machina. Justamente por eso me lo parece. Bueno, pregunta si es tan común en la literatura y en cine el Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina es algo que viene de los griegos, de la tragedia griega, donde ahí literalmente un dios que bajaba de una especie de máquina, al parecer, en las representaciones, se metía en la trama. Yo estoy de acuerdo con vos en el caso de Superman, no me parece que sea un Deus Ex Machina, o en todo caso lo es literalmente, porque Superman tiene los poderes de un dios realmente. Y me parece que el sentido de esa escena es ese, que Superman abusa, si se quiere, de sus poderes o puede tolerar cualquier cosa, pero no que pase lo que pasa con Lois Lane y entonces se entrega a una tarea digna de un dios. En todo caso hubiese sido interesante en futuras películas indagar moralmente eso, porque no deja de ser un acto egoísta, porque Superman quizá no lo hubiera hecho por cualquier otro, pero eso ya es otro tema. La verdad no sé si exageran o no exageran. A veces llevarse una expresión en latín a la boca o al teclado, si se está escribiendo, le da prestigio a los textos o la gente puede percibir que esos textos son más prestigiosos y que quien los escribe sabe más y puede ser que se haga un abuso de la expresión por eso, como a veces se hace un abuso de nombrar ciertas falacias, ¿no? Falacias lógicas en alguna argumentación un poco como adornar el discurso. Quizás tenga algo que ver con eso, pero bueno, estoy tirando un tiro a ciegas. Pero estoy de acuerdo con vos con el caso de Superman. No me parece un Deus Ex Máquina, o en todo caso me parece un Deus Ex Máquina, pero integrado a la trama, porque tenemos un personaje que es prácticamente un dios, aunque no lo sea en sentido estricto, sea un alien, un kryptoniano. Así que en el caso de Superman estoy de acuerdo con vos y el otro, la verdad, no lo conozco.
Bueno, acá me dicen qué debe hacer el escritor cuando se le presentan múltiples finales o desarrollos y sobre todo si corre el peligro de caer en lo trillado o poco original. Bueno, si uno se da cuenta de que uno de esos múltiples finales o desarrollos cae en lo trillado, mejor evitarlo. Ahora, en lo de múltiples finales o desarrollos, en un cuento creo que es poco común, puede llegar a pasar, pero generalmente los cuentos tienen un final y hay que descubrirlo, si me permitís decirlo así. Es raro, puede pasar, pero es raro que un cuento admita varios finales y todos funcionen bien. En la novela puede ser, lo que pasa es que en la novela no voy a decir que el final no importe, pero no es necesario tampoco un cierre espectacular por todo lo alto. En la novela importa más el viaje que el destino, más allá de que siempre importan las dos cosas. Pero en todo caso dependerá de cada texto en particular y bueno, uno tendrá que elegir el mejor. Si es muy trillado, mejor dejarlo de lado. Acá me preguntan qué opino de Roberto Bolaño. De Bolaño leí Estrella Distante, me gustó, está bien, una novela breve. Los cuentos del gaucho, bueno, ahora me olvidé el título. No me gustaron tanto, no me acuerdo ninguno, de hecho. Y no leí ni Los Detectives Salvajes, ni las más famosas de él, me da un poco de fiaca, honestamente. Así que bueno, no es mucho lo que te puedo decir, es que escribe bien, por supuesto. Estrella Distante me pareció interesante. Me dicen acá, ¿qué opinas sobre Kafka como escritor? ¿No te ha fastidiado, sobre todo en sus cuentos, cómo se siente que pierde el rumbo hacia otras cosas que no vienen al caso según el conflicto que plantea? La verdad no sé si pensarás en algún cuento en particular. Yo así de memoria, hace un buen tiempo que no releo los cuentos de Kafka, no me parece que se vaya de tema. Creo que son bastante compactos, como debe ser un cuento, en el sentido de que todo lo que dice tiene una razón de ser. Pensá que no solamente a veces esa razón de ser es argumental, a veces es para crear atmósfera o para reforzar cierta cuestión de subtexto, perdón, que se quiere decir, de sentido. En todo caso, uno puede pensar en las novelas de Kafka que a fuerza de remarcar lo monótono y lo repetitivo de la vida y de la burocracia, de este mundo burocrático monstruoso en que vivimos, se vuelven ellas mismas repetitivas y monótonas. Yo creo, como creía Borges, que los cuentos de Kafka son muy superiores a sus novelas. También alguien me dice que Bukowski está sobrevalorado. Bueno, habría que hacer un video sobre Bukowski. Yo creo que lo que pasa con Bukowski es que muchas veces la gente que lo imita se piensa que para escribir como Bukowski basta con meter mucho alcohol y sexo y ese tipo de cosas y no es tan fácil. Yo creo que es un buen escritor, Bukowski, en lo suyo, que tiene una buena prosa y no es nada fácil escribir como él. Puede parecer fácil cuando uno lo lee, pero no es tan así. Después, bueno, sí, hay gente que le hace un altar, como hay gente que le hace un altar a Cortázar, como hay gente que le hace un altar a Borges también, un altar a tantos. Bueno, eso ya es otro tema, cada cual. Yo prefiero no hacer altares a los escritores. Pero no creo que estén sobrevalorados en el sentido de que sea un mal escritor. No lo creo. Después me dicen acá por qué no te gusta la expresión microrrelato. Porque los relatos, que cuento y relato es lo mismo, los que hablan de que no, que yo en realidad escribí un relato, porque acá no hay un final, ni hay un conflicto, por eso no es un cuento. Bueno, es Sanata, Sarasa. Cuento y relato es lo mismo. El que dice que no escribió un cuento sino otra cosa, pero que lo quiere vender al mismo tiempo como un cuento, es porque es un inepto. No tiene la menor idea de cómo escribir un cuento, cosa que no es fácil, entonces empieza con Sanata. Y lo de microrelato me parece que es una cosa marketinera. Ya tenemos la expresión relato breve, que le vamos a agregar microrelato, después vamos a hacer un nano relato, y al relato largo, ¿cómo le llamamos? Macro relato, porque no llega a ser una novela, que es una tontería. Por eso, tampoco es que me cuesta dormir, pero no me agrada. Y además, el 99% de los llamados microrelatos son frases al estilo dos cabezazos en el área gol, al que madruga Dios lo ayuda y lo quiere vender como un relato y es una micro poronga. Perdón, con el perdón de las damas, como diría Diegote.
Bueno, acá me dicen, estoy bosquejando una novela policial donde el personaje principal es el detective y pensé escribirla en primera persona. Habrá muchos sospechosos y deberé interrogarlos a todos para llegar a aclarar el caso. Prácticamente comienza con un crimen, pero luego deberé valerme de los interrogatorios para revivir el pasado de cada personaje y su relación con el muerto. Estoy bien orientado, como la mayoría de los escritores noveles estoy equivocado. También pensé que si la escribo en primera persona con los ojos del detective privaría al lector de mucha información visual, auditiva o kinestésica que el narrador en tercera persona podría brindarle. Me gustaría tu consejo. ¿No se enriquecería más el trabajo escribiendo en tercera persona? Depende, lo que sí hay una regla no escrita, o escrita, mejor dicho, porque después se la ha escrito en el policial, y es que en el policial de enigma, sobre todo, por lo que yo veo, perdón, vos estás pensando en el llamado policial clásico, policial de enigma, es decir, en el que el enigma justamente es lo más importante. Pues después tenemos la novela negra, donde quizá no importa tanto el enigma, o quizá no importa tanto el enigma, sino más bien la atmósfera, las circunstancias, todo lo que sucede. A veces las cosas se terminan descubriendo de casualidad. Pero en una novela a lo Agatha Christie, que me suena mucho a Agatha Christie, no está mal, por supuesto, que suene a Agatha Christie, ¿no? Pero esto de que empiece con un crimen y los interrogatorios a cada uno, hay una regla no escrita que el lector tiene que saber lo mismo que el detective. Lo que está mal es si vos le ocultás información al lector y después te salís de la manga con que no, porque al final el detective sabía tal cosa que el lector no sabía y el asesino fue fulano. Ahí es hacer trampa. Y después, me parece que en ese sentido, por supuesto, depende de lo que querés hacer. Contestarte en el aire, no te puedo contestar así en el aire si es mejor escribirla en tercera o en primera. Pero en primera no habría en principio ningún problema porque ahí ya te asegurarías de que el detective y el lector estarían en el mismo lugar, estarían en igualdad de condiciones. Y ahí está tu pericia para que el lector no sea capaz de adivinar el enigma o la solución al enigma, pero que al final esa solución no parezca sacada de la manga. Es decir, uno de los encantos del policial, más que nada, como decía, del policial clásico, es ese jugar a ver si soy más listo que el detective barra autor y puedo adivinar, o más que adivinar, deducir quién es el asesino, quién es el criminal. Entonces, para que ese juego sea justo, tienen que tener los mismos datos, tienen que estar en igualdad de condiciones, el detective barra autor y el lector. Si vos cumplís eso, me parece bien. De hecho, me parecería un error si vos usaras una tercera persona y ese narrador en tercera, omnisciente, le diera más información al lector que al detective, porque ahí estarías incumpliendo la regla, pero al revés, porque el lector sabría más que el detective y no sería parejo el juego, no tendría ningún placer ni siquiera para el lector dar con la solución correcta. Así que a priori me parece que la primera persona es ideal para esta estructura que plantea. Insisto, tomalo con pinzas porque no sé exactamente qué historia tenés entre manos. Sobre esta cuestión de la información y si el lector tiene más información que los personajes, te recomiendo el video que hice sobre la información en literatura y ahí cito lo que dice Hitchcock sobre la diferencia entre suspenso y sorpresa, que tiene algo que ver con lo que decís acá, si bien no es exactamente sobre esta cuestión de los policiales, eh, quizá complemente esto que te comento acá. Bueno, espero que te haya sido útil. También me dicen en qué momento puede ser válido el gerundio, solo cuando existe una relación entre las acciones o siempre es incorrecto su uso si es que no se está empleando un tiempo continuo. El gerundio, no te la compliques, el gerundio expresa simultaneidad. Yo digo, me levanté maldiciendo por vivir un nuevo día. Pongamos que el tipo está en un estado de depresión absoluta. Bueno, ahí está bien, porque el tipo se levanta y está maldiciendo al mismo tiempo. Está pensando, qué horror, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, sube el dólar, soy argentino, bueno, está pensando un montón de cosas. Ahora, el uso incorrecto del gerundio, que se da bastante, es cuando se intenta enumerar acciones una después de la otra con el gerundio, cosa así que es incorrecta. Me levanté lavándome más tarde los dientes. No, eso no tiene sentido. Y me levanté lavándome los dientes tampoco, salvo que el tipo duerma con el cepillo en la mano y mientras se levanta se esté lavando los dientes, pero a menos que tenga esa exuberante costumbre no tiene sentido. El gerundio expresa simultaneidad.
Y no es un delito usarlo, hay talleres literarios, te dicen, no, no hay que usar gerundio, tampoco hay que usar adverbios terminados en mente. Me parece que está bien usarlos, hay veces que son necesarios y no vamos a andar dando volteretas para esquivarlo porque queda peor que usarlos, pero se usa mal muchas veces por eso, porque no se comprende o no se sabe que el gerundio expresa simultaneidad en las acciones. De hecho, esto sí, espero haber sido claro, si no, busca en Google, que seguro vas a encontrar páginas que te den ejemplos, sobre todo que es más fácil verlo por escrito, ¿no? Pero eso es simplemente, no es ningún misterio. Acá me dicen que hable sobre el libro Borges de Bioy Casares, que para muchos es un libro siniestro y que arruina la imagen de don Jorge Luis. Siempre fuiste un defensor de Bioy, lo que es bueno porque es ultra infravalorado, pero estaría buena tu opinión. Y es un lío, a veces algunos piensan que es desleal, porque si no me equivoco, Bioy dio orden de que eso se publicara después de su muerte, y quizá no fue lo más ético por parte de Bioy, también uno puede estar o no de acuerdo con lo que dicen, lo que dice Borges en ese libro y lo que dice el propio Bioy. Lo que es cierto es que Borges no sabía que lo estaban, entre comillas, grabando, porque sería un poco el equivalente a que Bioy hubiese metido una grabadora para registrar lo que decía Borges y después lo hubiese entregado al público. Y qué sé yo, no es de las acciones más éticas que hemos visto en literatura. A Borges en ese sentido se lo puede salvar porque, insisto, ¿quién de nosotros, si fuese grabado en privado todas las barbaridades que dice, que a veces incluso no las dice, no porque las piense del todo, sino para reírse un rato, está con amigos y dice alguna maldad sobre alguien, nada más que para divertirse, ni siquiera es que piensa del todo eso? Pero ¿quién de nosotros podría tirar la primera piedra? Y lo de Bioy fue bastante cuestionable. Igual a mí, honestamente, siempre digo lo mismo. La vida personal, las actitudes personales de los escritores me importa muy poco. Para mí existen los libros, los escritores no existen directamente. O existen en tanto su obra los crea, ¿no? Pero después no me importa en absoluto. O me puede gustar el chismerío. Yo leí, no lo leí entero, pero leí gran parte de ese diario y me divertí un montón con las maldades que decían los dos viejos. Pero la verdad, la obra de Bioy sigue siendo buena, la de Borges sigue siendo una maravilla y me tiene absolutamente sin cuidado. Además, ya digo, eh, todo lo que se rasga en las vestiduras me gustaría saber qué tan bien parados quedarían ellos si registraran las cosas que opinan en privado. Después me pregunta qué opino de las novelas de Hemingway. No me han vuelto loco las novelas de Hemingway. Me gustan más algunos cuentos. Eh, Adiós a las armas la leí hace muchos años y ya se me desapareció en la cabeza. Igual me suele pasar con las novelas que me las olvido muchas veces. París era una fiesta tiene un buen valor documental de cómo eran en esa época las cosas, más allá que es una mirada particular y además una mirada particular de un escritor, por lo que hay que desconfiar el triple. Un escritor siempre está haciendo literatura, o sea que siempre está mintiendo, lo quiero o no, pero me parece interesante en ese sentido. No me vuelve loco en lo personal, tampoco digo que sea malo, por supuesto, no le quito ningún laurel. Pero en el Hemingway novelista, lo que he leído, bueno, El viejo y el mar, también me parece como una cosa un poco ya ahí un poco burdamente simbólica, ya algo decadente. De hecho, Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados cita una opinión muy mordaz sobre el viejo y el mar, y él que no es de Eco, la cita Eco. Y este autor al que Eco cita, que no me acuerdo el nombre, dice que El viejo y el mar es un ejemplo de lo que él llama mid-culture, es decir, la cultura media, que es la cultura que no llega a ser la cultura baja ni la cultura alta, pero que es cultura que finge ser cultura alta. Bueno, un libro, un clásico, Apocalípticos e Integrados, más allá de que uno esté de acuerdo, ¿no?, con cosas que se dicen ahí,
en lo que podríamos llamar la sociología literaria, o que hoy se llama estudios culturales, que por supuesto hay que leerlo sabiendo la época que se escribió. Ahora ha cambiado un poco todo, la cultura pop, la llamada alta cultura, todo está más mezclado. Pero ahí, si te da curiosidad, le pegan lindo al viejo y el mar, que no es lo mejor de Hemingway, evidentemente. Bueno, acá me dicen, ¿cómo creas una escena cómica? Uf, ¿habría alguna forma de crear una escena cómica o recurrir a otros medios para que el lector simpatice con los personajes? Para que el lector simpatice con los personajes no es necesario crear una escena cómica. Lo que decía el amigo Aristóteles, y creo que sigue siendo válido en su poética, es que en la comedia hay personajes inferiores al lector, o al menos el escritor presenta a los personajes de tal manera que el lector se pueda sentir superior a ellos y que eso nos da gracia. Por supuesto, uno no se imagina un héroe en una escena cómica. Un gran libro cómico podría ser La Conjura de los Necios. Ahí tenés un ejemplo de un personaje ridículo, pero que provoca cierta piedad también por momentos. Pero yo no usaría una escena cómica para que el lector simpatice, quizás quiere decir empatice, que se ponga en el lugar. No sé, fíjate, te recomiendo también fijarte cómo está planteada la pregunta, porque me da la sensación, quizás me equivoco, de que vos buscas otra cosa más que una escena cómica. Igual es muy difícil, el humor en literatura es muy difícil, el humor creo que en todo medio es muy difícil. Sí, por supuesto, el humor no puede consistir en meter chistes, ¿no? Sino que tiene que desprenderse de la situación, un humor más o menos. Salvo, bueno, qué sé yo, uno lee las obras de teatro de Oscar Wilde y los aforismos maravillosos que hace, pero Wilde era Wilde y tenía su manera, su propio mundo en el que los personajes hablaban así con esa ironía. Pero la verdad que es una pregunta bastante difícil de contestar. Y el humor sí es algo bastante subjetivo, bastante de cada uno. Después otra novela con mucho humor es El mal de Portnoy, de Philip Roth, que la he mencionado cuando hablé en un video de Roth, precisamente. Pero es bastante difícil, la verdad, para contestarla así al aire la pregunta, en el aire. Hola Alejandro, después de ver tu video pensé en cuentos de los pocos que he leído que me gustaría ver en adaptación a la pantalla. Uno de esos cuentos extraños que creo que tiene potencial es En la ciudad de las grandes pruebas de Rosa Chacel. ¿Opinás como yo o a ti qué cuento te gustaría ver adaptado en la pantalla? No leí el cuento que decís, después lo voy a buscar. Después la verdad no, nunca tuve ese prurito de querer ver adaptadas ciertas obras a la pantalla. La verdad no hay ninguno que... Sí puede pasar que anuncien una adaptación y según quién la dirija, según de dónde venga, o sea, si sé que viene de Netflix ya sé que es una basura, si sé que viene de Disney sé que es una basura, pero quizás si viene de alguna otra productora puedo albergar una mínima esperanza de que sea algo interesante, pero no me vuelvo loco por ver adaptados a la pantalla libros, ni... Así que la verdad que la respuesta es ninguno. Ahora bien, así como te digo esto, puede ser que alguien diga vamos a hacer una adaptación de fulano y me puede interesar, pero para los cuentos o novelas ya están esos cuentos y novelas. Y las adaptaciones pueden ser interesantes. A mí el Drácula de Coppola me fascina. Pero bueno, teníamos Drácula y teníamos a Coppola cuando todavía estaba en un buen momento. Ahora está con los viñedos, creo que está escabeando por ahí, tirado el gordo, no le importa más nada. Pero en esos casos sí, uno se entusiasma. Pero si no me encienden la mecha, no me vuelvo loco por pensar. Sobre todo como está el cine actualmente. Y estamos en una época en que la gente lo primero que pregunta sobre una película es si está en Netflix. Y para esa gente hacen películas. Así que la verdad que mejor que no adapten nada. Perdón por la amargura. Perdón por la tristeza, diría César Vallejo. Y acá lo último. ¿Podrías comentarme en literatura qué texto hace referencia a la personalidad múltiple, por favor? Trastorno disociativo de la personalidad. Bueno, no voy a ser muy original. Psicosis de Robert Bloch. Ahora bien, ese tema ha sido muy tratado de manera simbólica y recurriendo a lo fantástico en el tema del doble. El,
el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el retrato de Dorian Gray, Dostoyevsky, el que yo sobre el doble. Hay 400.000 novelas y relatos que abordan el tema. Ahora bien, la verdad, en literatura, mira que lo pensé un rato antes de grabar el video, y salvo ese de Psicosis, de la novela en que se basó la famosa película de Hitchcock, y que no es muy buena la novela, la verdad. Mm, por lo menos así no se me ocurre. Quizás, bueno, mañana se me ocurre uno cuando ya es tarde, ya subí el video, suele pasar. También hay una novela de Juan José Saer que se llama La Pesquisa, que hay algo de eso. Pero si vos te referís a que se trate de una manera muy extensa y se dialogue sobre este trastorno, no, la verdad, perdón, pero no se me ocurre más que eso. La pesquisa de Saer, bueno, medio te estoy spoileando, pero tiene algo de eso. Y también Psicosis. Y después no se me ocurre otro texto en que, en que se dé ese hecho, o por lo menos que se ponga bien en el centro de la cuestión. Como te dije, ha sido tratado mucho de manera simbólica, con el tema del doble. Quizás por eso no se lo trata tanto de manera literal o desde un enfoque más moderno, psiquiátrico. Así que bueno, estos fueron los comentarios. Avísenme si alguno me hizo una pregunta y por ahí se puso a ver este video esperando que la contestara y no la contesté, porque si pasó eso es que me olvidé. Pido disculpas de antemano y por favor háganme recordar, vuélvanme a hacer esa pregunta si yo lo anoto, porque la intención fue contestarles a todos. Bueno, ya saben, yo cuando algo no lo sé o algo no soy no estoy muy versado, prefiero decirlo, no me voy a poner a mandar fruta o a buscar en Wikipedia para contestar con cosas que dicen en Wikipedia. Así que, bueno, eso nada más. Esto fue otra edición de Respondiendo Comentarios y esto es el Taller Literario. Suscríbanse, pongan like y todo eso. Y si quieren dejar preguntas y las quieren dejar en este mismo video, mejor. Así están todas juntas acá. Y me es más fácil después recolectarlas y es más difícil que me olvide de anotarme alguna. Nos vemos la próxima.